Hoy nos sumergimos en la historia de Martín Lutero, una figura clave, un hombre llamado a sacar a la Iglesia de lo que la fuente que analizamos describe como la oscuridad del papado, para llevarla hacia la luz de una fe más pura. Fue, como dice el texto, el hombre preciso para su época. Y esta frase, que viene del material de origen, lo resume todo. Esto no es solo la historia de un hombre, no. Es la crónica de un conflicto monumental, inevitable, entre dos formas de ver el mundo que tarde o temprano estaban destinadas a chocar. Muy bien. Para entender de verdad a Lutero, primero tenemos que viajar en el tiempo, a su mundo, un tiempo que el texto define por el dominio absoluto del poder papal. A ver, su padre era minero, un hombre de carácter, muy trabajador, que soñaba con darle a su hijo una buena educación. El problema es que esa crianza fue durísima, marcada por la pobreza, la disciplina férrea y, sobre todo, por supersticiones religiosas que llenaron al joven Lutero de un miedo terrible. Para él, Dios no era un padre amoroso, sino más bien un juez implacable. Su juventud fue un viaje de extremos. Pasó de ser tan pobre que tenía que cantar en las calles para poder comer, a convertirse en una de las mentes más brillantes de su universidad. Pero ni todo ese éxito académico, ni los grandes planes que su padre tenía para él, lograban calmar la angustia que sentía por dentro. Su necesidad de encontrar paz con Dios era tan pero tan fuerte que lo llevó a tomar una decisión radical, dejarlo todo para encerrarse en un monasterio. Y es precisamente ahí, entre los muros del monasterio, donde comienza su verdadera batalla. No una lucha contra el mundo exterior, sino una guerra interna, en su propia alma. El punto clave aquí es este conflicto. Lutero se entregó en cuerpo y alma al camino que le habían enseñado, el camino de las obras. Intentaba controlar sus deseos y su naturaleza con ayunos extremos, noches sin dormir y castigos físicos, pensando que así podría ganarse el perdón. Pero ¿saben qué? Ese camino solo lo hundió más y más en la desesperación, porque no sabía que existía otra vía. Y esta frase del propio Lutero lo dice todo. Es que su disciplina fue tan severa que casi acaba con él. Perdió sus fuerzas, sufría desmayos, pero su alma seguía sin encontrar paz. Estaba, literalmente, al borde del abismo. Pero justo cuando todo parecía perdido, cuando estaba en su momento más oscuro, un descubrimiento providencial iba a cambiar su vida para siempre, y con ella, el curso de la historia. Imagínense la escena, primero en la biblioteca de la universidad, y luego en el convento. Se encuentra con una Biblia en latín, encadenada. Hasta ese momento, él solo había escuchado fragmentos en las misas. Ahora, por primera vez, con una mezcla de miedo y asombro, podía leer la palabra de Dios completa. Un mundo totalmente nuevo se estaba abriendo ante sus ojos. Y entonces, el destino lo llevó a Roma, y lo que vio allí destrozó todas sus ilusiones. En lugar de la santidad que esperaba encontrar, se topó con un lujo desmedido, escuchó a sacerdotes contando chistes obscenos durante la misa y vio una corrupción que llegaba a todos los niveles del clero. El golpe fue tan brutal que lo llevó a una conclusión terrible, que él mismo resumió en esa frase lapidaria: si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma. Este es el momento cumbre de su viaje interior. Estaba en Roma, subiendo de rodillas la famosa escalera de Pilato para ganar una indulgencia, cuando de repente una frase de la Biblia resonó en su cabeza como un trueno: el justo vivirá por la fe. En ese preciso instante se puso de pie, lleno de vergüenza. Acababa de entender el engaño de buscar la salvación a través de las obras. La clave de todo estaba en la fe. Claro, con esta nueva convicción ardiendo por dentro, era solo cuestión de tiempo para que chocara de frente con una de las prácticas más polémicas y, sobre todo, lucrativas de la Iglesia de su tiempo. Para entender lo que pasó después, es clave saber qué eran las indulgencias. Puesto de forma sencilla, la Iglesia estaba, básicamente, comerciando con la gracia de Dios. Con la excusa de recaudar fondos para construir la Basílica de San Pedro en Roma, se vendían estos papeles que prometían el perdón de todos los pecados. Y el encargado de estas ventas, un monje llamado Tetzel, era todo un personaje. Su discurso de venta era escandaloso. Llegaba a decir que sus certificados perdonaban hasta los pecados que uno quisiera cometer en el futuro. Y lo más fuerte, aseguraba que ni siquiera hacía falta arrepentirse.
Para Lutero, que se sentía pastor de su gente, esto no era solo un engaño, era una blasfemia en toda regla. La respuesta de Lutero no se hizo esperar. En la víspera del Día de Todos los Santos, sabiendo que la iglesia del castillo de Wittenberg estaría llena, fue hasta la puerta y clavó un papel. Ese papel contenía 95 tesis, 95 argumentos en contra de la doctrina de las indulgencias. Y no era una queja vaga, no, eran puntos directos y provocadores. Por ejemplo, una tesis decía que era pura invención humana eso de que el alma sale del purgatorio en cuanto la moneda suena en la caja. Otra afirmaba que cualquier cristiano arrepentido de verdad ya tiene el perdón completo, sin necesidad de comprar ningún papelito. La mecha estaba encendida. Y como era de esperar, lo que empezó como un debate académico se convirtió muy rápido en una confrontación directa con la máxima autoridad de la Iglesia. La ruptura ya era inevitable. Roma lo mandó a llamar, pero no para hablar, sino para callarlo. Lo convocaron a Augsburgo para que se presentara ante el delegado del Papa. Sus amigos temían por su vida, y con razón. Sabían que el plan de Roma no era escucharlo, sino obligarlo a retractarse o directamente eliminarlo. Y al llegar a Augsburgo, no hubo debate, ni argumentos, ni discusión sobre las Escrituras. La única respuesta que Lutero recibió del cardenal fue una orden repetida una y otra vez como un martillo. «Retráctate». Le exigían una rendición total y ciega. Pero la respuesta de Lutero fue igual de firme. Declaró que todo lo que decía estaba basado en las Santas Escrituras y que no podía bajo ninguna circunstancia renunciar a la verdad, a menos que le demostraran, con la Biblia en la mano, que estaba equivocado. Lutero consiguió escapar de Augsburgo por los pelos, pero la condena oficial de Roma no tardó en llegar. Una bula papal, un decreto, le dio un ultimátum, 60 días para retractarse o sería excomulgado, o sea, expulsado de la iglesia y considerado un marginado. La presión era máxima. Y la respuesta de Lutero fue uno de los gestos más desafiantes y simbólicos de la historia. En vez de someterse, declaró públicamente su separación definitiva. Y frente a una multitud de estudiantes y profesores, encendió una hoguera y no solo quemó la bula que lo condenaba, sino también los libros de leyes que sostenían el poder del Papa. La ruptura era total, ya no había vuelta atrás. Y con estas palabras, Lutero sella su transformación. Ya no es el monje lleno de dudas ni el profesor temeroso. Ahora es el líder visible de una reforma. Ha aceptado la batalla, confiando, como él mismo dice, no en su propia fuerza, sino en el poder de Dios para llevarla hasta el final. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de Lutero, en el fondo, es la historia de un conflicto entre la conciencia de un individuo, guiada por lo que él consideraba la verdad, y las gigantescas estructuras de la tradición humana. Una tensión que de muchas formas sigue muy presente. La pregunta que queda en el aire es, ¿dónde vemos esa misma lucha en nuestro mundo de hoy?